Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Bizarretea, bienvenido. Don Ricardo, aquí estamos. Gracias por la oportunidad. Doctor, de nueva cuenta viene del extranjero, en esta ocasión de uno de los diarios globales más influyentes, el New York Times, un reportaje sobre el riesgo de la militarización en México. Una primera aproximación a esto. ¿Qué significa que los diarios más importantes o uno de los más importantes ponga acento en este tema que aquí hemos debatido durante mucho tiempo? La verdad es que existen demasiados elementos en el contexto doméstico, nacional, acerca del por qué llama mucho la atención la, la denominación de militarización en el caso mexicano por parte de actores internacionales, sea la prensa, sea algunos organismos, incluidos los de Naciones Unidas, o sean incluso ONGs. Esto sin duda nos muestra la gran visibilidad que el ejército, que las Fuerzas Armadas, que incluso la Marina, en términos de sus actividades y atribuciones, están desempeñando. Pero más le llama la atención que estén desempeñando actividades que no necesariamente caen en el ámbito de la seguridad. Y entonces eso es lo que ha presentado cierta demanda de información, sospechosismos, señalamientos e incluso acusaciones. En ese contexto es en que se está dando este reportaje que surgió el fin de semana pasado y que de alguna manera nos lleva a todos nosotros, a toda la comunidad que tiene que ver con las instancias de seguridad nacional y en particular en Fuerzas Armadas, qué es lo que ocurre. Y esa es en gran medida la respuesta a lo que usted señala, don Ricardo. Dice el diario que es un grave riesgo porque, bueno, pues se está enriqueciendo, se les está dando negocios, pero no están precisamente atendiendo la seguridad. Bueno, una dificultad que en otra ocasión señalábamos es conforme crecen las atribuciones, las funciones, y no crece el personal estratégico u operativo, desde luego que se puede prestar a lo que denominamos la pérdida de eficiencia, de efectividad en términos estrictos en el funcionamiento. Ahora que vimos el tema en particular de lo que se ha señalado de militarización en términos estrictos, una faceta de entender el concepto es que las Fuerzas Armadas, el ejército en particular, han retomado en gran medida funciones que no caen en su ámbito tradicional. Y eso es lo que ha puesto en duda, en señalamiento, la efectividad de las funciones de la propia Sedena. ¿Por qué razón? Porque se descuida y además crece la delincuencia, crecen las confrontaciones entre los cárteles, la violencia criminal no ha descendido y eso obviamente desequilibra una visión que quisiéramos todos de que fuera equilibrada en función de la tranquilidad, del bienestar y la propia estabilidad social y política. Es decir, ese desequilibrio es el que está llevando a hacer este tipo de señalamientos desde el exterior y obviamente desde el interior de nuestro país. También se critica la opacidad, la negativa del titular de la Sedena o los titulares de la Sedena y de Marina de acudir ante el Senado y bueno, pues la creciente violación a los derechos humanos. Sí, se ha señalado mucho esta negativa que se le hizo tanto a la Cámara de Diputados como de senadores de que asistiera el titular de la Sedena, en general Crescencio, pero se argumentó desde la Sedena misma de que no había condiciones adecuadas para llevar adelante este tipo de intercambios. Creo que en términos estrictos es necesario que se dé este acercamiento finalmente con la representación política del país en Senado o en diputados, porque de lo contrario estaríamos afectando
la buena marcha de las relaciones civiles y militares, por algo que hay que decirlo, no ameritaría realmente estar en esa circunstancia. El general secretario cuenta con los elementos suficientes para responder cualquier duda, comentario, señalamiento, como lo hace explícito en términos estrictos en las mañaneras, cuando se dan a conocer los informes de seguridad y el tipo de despliegue que se tiene en el territorio nacional. Entonces, nos extraña que esa, vamos a denominarle, cerrazón de no asistir, en realidad no le beneficia, lo pone en una situación en que se da la impresión de que se estuviera queriendo ocultar algo. La verdad es que la opacidad que va en contra de la rendición de cuentas y la transparencia que el mismo gobierno impulsa no tiene sentido en este caso. ¿Cómo le explicamos a la sociedad, doctor Emilio Bizarretea, a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de a pie, quienes pues solamente lo único que quieren es seguridad, que a mayor militarización, menor seguridad? Es una contradicción pues básica, pero poca gente la ha entendido y muchos no la han querido explicar. ¿Cómo se la explicamos a la gente? Fíjese ponerlo en un adecuado contexto. ¿Cuál ha sido la gran dificultad de la etapa moderna desde el surgimiento del Estado-Nación? La disyuntiva entre libertad y seguridad se asentó en el mundo. A mayor libertad, menor seguridad. A mayor seguridad, menor libertad. Y en efecto, esta disyuntiva que hoy se está planteando entre militarización o entrega de la seguridad pública a Fuerzas Armadas Nacionales, como ha ocurrido con la Guardia Nacional y la readscripción a la Sedena, ha dejado en entredicho la posición estricta de cómo, si se va a militarizar, y entiendo y explico en este término la idea de que se utilicen todos los elementos, capacidades, talentos, doctrina militar para un tema de seguridad pública, está dejando un mal sabor. E insisto, el mal sabor no tiene que ver con las Fuerzas Armadas. El mal sabor tiene que ver con los escasos resultados que se están mostrando evidentemente en todo el territorio nacional. Acaba de pasar el periodo de vacaciones de Pascua. ¿Y qué es lo que ocurrió? Crecieron en los centros turísticos los homicidios dolosos y no dolosos, colaterales o directos. Y esto no puede dejar a nadie en términos sensatos de estar señalando que algo no está funcionando bien. ¿Y quién está a cargo de ello? La Guardia Nacional. ¿Y de quién depende la Guardia Nacional? De la Sedena. Entonces, la responsabilidad en términos de cadena de mando queda explicitada lamentablemente y hay una responsabilidad directa a quienes están cumpliendo con esa función. En un minuto, doctor Bizarretea, el diario también deja ver, no lo dice claramente, pero deja ver el riesgo pues de que las Fuerzas Armadas pudieran tomar el control en el país. Hay un tema de discusión muy en paralelo a este aspecto de militarización o no, que tiene que ver con los liderazgos militares y los liderazgos civiles, que el mismo reportaje señala. Y tiene usted razón. Mire, la verdad es que es un modelo distinto. La forma en que en nuestro país se encauzaron los asuntos posterior a la revolución y luego a la institucionalización del régimen, ¿qué es lo que tuvimos? Mantener como pesos y contrapesos dentro de las Fuerzas Armadas, ejército de tierra, ejército de mar, de maneras separadas. Y eso condujo realmente a veces a una competencia que puede tener sentido. Pero el señalamiento de fondo es, insisto mucho en ello, mientras no tengamos resultados adecuados conforme al interés de la sociedad, ninguna estructura, ningún procedimiento de términos estrictos en Fuerzas Armadas será avalado satisfactoriamente. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.